Ahora en el tema que les mandamos del grupo de Job, encontramos una imagen que por supuesto no corresponde a él, pero que sí sería... Inteligencia artificial. Probablemente, sí. Pero ahí les mandamos una imagen donde aparece Job, un supuesto Job, aparece por ahí. Les pasamos por aquí a las hermanas. Sí. Las saludamos y les damos la bienvenida. Ahí aparece una imagen, pero pues no corresponde en realidad. Lo pusimos ahí como para cerrar toda la temática del libro de Job. La pusimos ahí y ustedes pueden ver que es un personaje que está agradeciendo a Dios en cierto modo por todo lo que le había pasado. Pero ahí está la imagen. ¿Ya la vieron? Ahí está Job en el chat. Ahí aparece. Es una imagen así, digamos, aproximada, no coincide, no hay retratos de Job propiamente dichos. Sí, no hay evidencia, ¿no? Pero ahí está. Entonces, en el libro de Job no dice nada de sus rasgos, no sé qué podría decir. No, manos nada. arregentadas, un rostro, ¿No? Nada de son eso. como cálculos, ¿no? Sí, por ese lado sí. Así es. ¿Por qué no se acercan las hermanas jovencitas? Y si se pueden acercar, dice el Acérquense, no se vayan. Sí, Yo todavía soy joven. Véngase con la joven. Sí, joven era joven, me imagino. O sea, nos pero qué respetuoso, ¿no? Decir la bola de... Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Bueno, entonces este personaje joven, Eliú, que aparece en los capítulos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 6 capítulos en los que aparece este personaje, que es Eliú, que es el más, Eliú que es el más joven, es el más joven de todos, Eliú, con acento en la U, Eliú. Ahorita vamos a ir a la página 4 del boletín, es la que vamos a usar siempre. Ahorita ya vamos a llegar. En todos estos capítulos lo que Eliú hace es censurar a Job, criticarlo, darle consejos. Una persona joven dándole consejos a una persona mayor, pues como que no, ¿verdad? Pero lo hace y se esfuerza mucho. En el 33 es donde aparecen las mejores palabras de Eliú, en el capítulo 33, versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Digo, de eso no queda la menor duda, ¿no? Pero Job lo dice, Eliú lo dice muy bien. Y luego en este capítulo 33 le dice, es que Dios busca de muchas maneras a los seres humanos, busca que se arrepientan, busca que vuelvan a Él, y lo hace de varias maneras. Por ejemplo, en el versículo 15, a veces Dios le habla a las personas por sueños, en visión nocturna, versículo 15. En otras ocasiones les manda enfermedades, versículo 19, 33, 19. Les manda enfermedades, sobre su cama son castigados, etc. En el 23, versículo 23, les manda personas para que les hable, personas elocuentes, personas que hablan bien, sabias, que hablan bien, y los llama a exhortar. Y en el versículo 29 de este capítulo 33, ya cerca del final, dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Son frases muy buenas. Este capítulo 33 es muy elocuente, muy bien trabajado, porque Eliú le habla de esa manera a Job y le da unos consejos que son atendibles. Pero bueno, Eliú sigue hablando, capítulo 34, lo va a justificar, aquí sí ya no lo vamos a ver con detalle. En el 35 lo sigue haciendo, y en el 36 exalta la grandeza de Dios, como es habitual. Dice que Dios es muy grande, que Él hace todas las cosas con su voluntad. Y en el 37 termina de hablar Eliú, ¿sí? En el 37 termina, versículo 14, 37, 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios.
Y las últimas palabras de Eliú en el capítulo 37 van a anunciar la respuesta que Dios mismo le va a dar a Job a partir del 38. ¿Sí? Entonces, desde el capítulo que veíamos 31, donde empieza a hablar, 32, donde empieza a hablar Eliú, 32, 33, 34, 35, 36, 37, esos 6 capítulos, Eliú habla muchísimo, es una verborrea interminable, y termina en el 37 anunciando lo que Dios mismo va a decir. Vean ustedes, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 37, 15. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, las maravillas que hizo, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Sabes tú cómo hace Dios eso? Pues por supuesto que no. Versículo 23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande es su poder, en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Y entonces en el 38, capítulos 38, 39 y 40, porque con esto ya nos acercamos al final del libro, 38, 39 y 40, va a hablar el propio Dios. Versículo 1, ¿desde dónde? Díganme ustedes, ¿desde dónde habla Dios? 38.1. 38.1. ¿Qué dice? ¿Desde dónde habla Dios? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Desde un torbellino. Desde ahí empieza a hablar Dios y empieza a refutar a Job y le va a preguntar muchas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando las cosas? Pues obviamente no éramos ni proyecto, ni Job, ni nadie. Nadie era ni el más mínimo proyecto para poder presentarse delante de Dios. Y así son las preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo hacía todas las cosas? En el 38 hay una cantidad de preguntas enormes. En el 39 ya disminuyen las preguntas. Por ejemplo, el 39.1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Tú sabes cuánto? Pues ahora lo saben los veterinarios y la gente que las cría, ¿no? Que las tiene ahí en sus ranchos. Bueno, pero son cabras monteses, además ni siquiera son las que se dejan agarrar, ¿no? En el mismo versículo 1, 39.1, ¿o miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Estabas tú ahí? Pues no, nadie está ahí cuando sucede todo eso. En el 42, capítulo 40, versículo 2, ya vienen las preguntas más de fondo de Dios. Dios mismo le contesta a Job. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es de sabios pelearse con Dios? Por supuesto que no. Y Job no se había peleado con Dios. De hecho, Job lo que hacía era preguntarle por qué le pasaban todas esas cosas. Eso es lo que hacía, ¿no? Entonces no era que peleara con él, sino que le preguntaba. Y en este capítulo 40, donde termina de hablar Dios, en el capítulo 40 y 41, pues él está diciendo que pues ninguna persona, ningún ser humano puede pues contender con Dios. En el 41.1, capítulo 41, versículo 1, aparece otra vez este personaje. Bueno, no es un personaje, es un animal mitológico. 41.1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El leviatán es un animal mitológico. El leviatán nunca existió. Es un animal mitológico, marino. ¿Sí? Entonces el leviatán se supone que era la impresión que le causaba a las personas en la antigüedad las ballenas o algunos animales marinos. Entonces le atribuían a esos animales, ¿no?, características mitológicas así extraordinarias, notables. Y llegamos al capítulo 42. Ahí sí ya, capítulo 42. Solo vamos a leer un poco al principio y después nos iremos a la página 4 de nuestro boletín. Página 4, la última. Ahorita vamos a ir a la página. Porque aquí nuestra página 4 dice: el final de un libro abierto.
Vamos a explicar un concepto muy rápido, en unos 5 minutos. Vamos a explicar un concepto literario que es muy bueno y que nos va a ayudar y que ustedes ya conocen, aunque no lo hayamos discutido así. Cuando una obra cinematográfica, narrativa, como en este caso, tiene un final abierto o cerrado. Ahorita vamos con eso. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, versículo 3 del capítulo 42, yo hablaba de lo que no entendía. Yo hablaba desaforadamente, no entendía las cosas. Versículo 3, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo 5 de Job 42 es un versículo muy importante. Job 42, versículo 5. Es muy famoso, es muy repetido, pero hay que subrayar la importancia que tiene cuando Job escucha a Dios que le dice todas esas cosas y cómo reflexiona él sobre todo lo que le había pasado. En cierto modo se arrepiente de haber dicho tantas cosas, pero él sacó todo lo que traía y todo lo que le pasaba, lo sacó. Eso fue muy bueno. Fue muy bueno que hiciera eso porque él sentía que era justo, él sentía que no había cometido un pecado extremo que lo llevara a esa condición tan triste, tan terrible. Dios le responde de una manera que él no esperaba, ¿sí? Y entonces él reconoce que había fallado. Pero este versículo 5, y así es para anotarlo en su libretita Job, que por allí veo una, creo, ¿sí es su libreta Job? Sí, sí, ¿verdad? Ya las libretas Job quedaron, allí hay otra, ya cuando menos hay dos. Miguelito, pues sí las usamos. El versículo 5 de Job 42 es una crítica de la religiosidad tradicional. De oídas te había oído. Cuando la iglesia en nuestro tiempo, las iglesias en general, nos enseñan el mensaje de Dios y nos lo enseñan de una manera convencional, tradicional, vamos a decir, predecible, hay dificultades con eso. Porque la religiosidad tradicional, cuando se transmite de esa manera, vamos a decir, muy cerrada, muy estrecha, no permite darse cuenta de otros aspectos. ¿Cuántas personas somos aquí hoy? 6, 10, 14, yo 15. ¿Cuántas de ustedes vieron el día lunes o martes, el martes más bien, cuántas de ustedes vieron el sermón que predicó esta señora delante del presidente nuevo Trump en Estados Unidos? Completo. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Hay que verlo completo. De hecho, tenemos el texto completo en español. En España, el periódico El País se puso las pilas y el mismo día que se predicó eso, en la tarde, noche de España, ya estaba el texto completamente traducido en español. Claro, la mayor parte de la gente vio la sección donde la reverenda Marianne le pide, le ruega en nombre de Dios a Trump que tenga misericordia de los migrantes y de otras personas, ¿sí? Esa es la parte más vista, pero hay que verlo todo. El sermón consta de 2 páginas y media, no es un texto muy largo. A lo que voy con eso es a que seguramente ustedes vieron también las tomas que le hicieron al propio Trump, sí, y al vicepresidente Vance, ¿no? Con sus esposas al lado, las 2 migrantes, dicho sea de paso, las 2 son migrantes. La esposa de Trump es de origen esloveno y la esposa del vicepresidente Vance es hindú, es de la India. Las 2 son migrantes, ¿sí? Bueno, la reacción que tuvieron estas personas a la predicación en el momento mismo en que se estaba predicando, se volteaban a ver. Vance le dijo un par de cosas a su esposa,
luego le dirigió miradas a Trump, quería decirle algo, no alcanzó a decírselo bien. Y Melania Trump, que siempre tiene un rostro así como de hielo, tenía una cara verdaderamente atroz. Estaba enojada, tenía una cara de piedra, la esposa de Trump. Porque asimiló bien, en ese sentido, asimiló, no, déjeme terminar, no nada de claro, asimiló bien la respuesta que ese bloque de personas debía tener a la predicación que no les pareció. Ya después Trump solicitó que la predicadora se disculpara y la predicadora dijo, no, yo no me voy a disculpar, y empezaron los ataques en contra de ella, ataques terribles, ataques durísimos. Ella es obispa de la iglesia anglicana en Estados Unidos, no es homosexual, está casada con un señor, es heterosexual, que quede bien claro esto, porque una de las críticas que se hizo, no, es que esta señora en la predicación, en vez de hablar del evangelio, sacó la agenda de la ideología de género, LGBT y no sé qué, todo lo demás, y es una persona progresista que lanzó este ataque, y Trump tiene toda la razón en resistir esa predicación. Hubo también reacciones favorables, ha circulado muchísimo la predicación. ¿Y qué tiene que ver con el versículo 5? El señor Trump creció, y de hecho otra cosa que hizo el lunes, en la toma de posesión, le pasaron 2 Biblias. La Biblia de Lincoln, grande, más abajo, que la tenía su esposa en las manos, y la Biblia que su mamá de Trump le dio a él cuando terminó un curso de catecismo en la iglesia presbiteriana cuando era niño. Esa estaba encima, más chiquita la Biblia, estaba la Biblia grande de Lincoln abajo. Pues Trump no puso la mano sobre las Biblias, juró con la derecha, y habitualmente el presidente cuando toma posesión levanta la derecha y la otra mano la pone sobre la Biblia. Pues Trump no puso la mano sobre la Biblia, no lo hizo. Bueno, entonces todos esos elementos, ¿sí?, forman parte, y sobre todo la reacción ante la predicación tan pertinente, tan directa, tan evangélica, digamos, y profética, ¿no?, de ella. La reacción tiene que ver con lo que dice el versículo 5. La religiosidad tradicional cristiana nos habla de Dios de oídas. A eso se refiere el primer verso. De oídas te había oído. Uno conoce de Dios así como de lejos, ¿no? Y sí escucha cosas, y aprende cosas, y conoce la doctrina, y lee la Biblia, y participa en el culto. Pero esa distancia que uno tiene con el mensaje cristiano, a eso se refiere Job. Yo te conocía de oídas, sí sabía de ti, conocía tu mensaje, conocía tu voluntad, pero estaba como de lejos, no había profundizado en lo que tú eres. El mismo versículo, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Ahora mis ojos te ven. Ahora es diferente. Ahora estoy en contacto directo contigo, ahora estoy cercanamente contigo. Te conocí a través del sufrimiento, es verdad. Te conocí a través de la soledad, de la enfermedad, de la tragedia, de todo lo que pasó. Se murieron sus hijos, se perdió su riqueza, perdió su casa, perdió todo. Pero ahora mis ojos te ven. La religiosidad tradicional que aprendemos todos, y ahí sí no hay escapatoria. Trump y nosotros igual aprendemos la religiosidad tradicional que flota en el ambiente. La religiosidad tradicional cristiana, porque vivimos en un continente cristiano, entre comillas, no porque todo el mundo lo sea, sino de formación y de cultura cristiana. Como vivimos en un espacio así, en un país así, en un continente, en una cultura así, se supone que lo cristiano flota en el ambiente. Acaba de pasar Navidad, ¿no? Flota en el ambiente y se celebra y todo. Pero ese conocimiento es de oídas, es de lejos. Lo que Job dice, yo necesitaba profundizar. Necesitaba conocerte a ti cara a cara, que no me lo cuente otro, que no me lo diga otro, que no me lo enseñe otro, que yo pueda decir, Señor,
De verdad te conozco. Sé quién eres, sé cómo eres, sé cómo actúas, sé qué quieres de mí. Eso le dijo esta señora, no solo a Trump, aunque se dirigió muy personalmente a él. Incluso creo que la reacción del señor Vance fue peor que la de Trump. Si Trump hacía caras y volteaba y se decía, no sé qué, no dirigió mirar a nadie, no le hizo caso al propio Vance, pero Vance estaba hecho un energúmeno. Perdón por la palabra. No es que sí. Pero Vance volteaba. Sí la vieron, ¿verdad? Todos, Sí. todos vieron eso. La cámara los tomó a ellos a propósito. Sí, no, sí, ahí está, se puede ver. De hecho, el sermón se puede ver también completo, tal como lo dijo, y doblado, con traducción simultánea, se puede ver, está ahí. Varias cadenas, CNN, por ejemplo, lo puso con traducción directa, ¿no? Y no lo podía escuchar. Y al revés, de los aquí presentes, ¿cuántos escucharon el discurso inaugural de Trump el lunes? Yo se los escuché. Completo. No. Duró casi 40 minutos. No. Hay que escucharlo también. ¿Por qué? Porque hay que hacer esa lectura doble. El sermón del martes, que fue el culto al que tuvo que asistir el presidente, porque eso se acostumbra. Y debo decirles algo, porque luego no hay información suficiente. La Catedral Nacional de Washington es un templo ecuménico que representa a todas las confesiones cristianas de Estados Unidos. No tiene una sola, no es una iglesia bautista, presbiteriana, no, es la Catedral Nacional de Washington. En esa catedral, y la página que tienen ellos se puede acceder sin problemas, ahí se puede ver quiénes participan. Participa esta obispa y participan otros pastores y pastoras de diferentes iglesias, presbiteriana, metodista, anglicana y demás, y ellos participan y se distribuyen la predicación y todo. Para este martes, que fue el primer culto al que asistió Trump, ahora que es presidente de nuevo, le correspondió, en el orden que llevan ellos, le correspondió predicar a ella. ¿Sí? Entonces lo que predicó ella fue una respuesta directa a lo que había dicho el día anterior. Entonces hay que ver las dos partes y hay que ver de qué manera, sobre todo en lo que dijo ella, está la parte, y dijo una frase que es muy importante: nosotros también venimos a esta tierra como extranjeros. ¿Se acuerdan de esa parte? Si no se acuerdan, vean. Hoy vamos a compartir el texto completo del sermón, lo vamos a circular para que todo el mundo lo lea y tenga la impresión clara y directa y no nos vayamos con las críticas que están saliendo. Es que esa señora predicó su ideología y no predicó el evangelio. No, hay que verla. A mí me gustaría en lo personal que ahora que lo circulemos pudiéramos comentar después la impresión, los detalles, cosas que ustedes observen de la predicación como tal. No es larga y sí permite muy bien ver, porque incluso hay una parte donde dice estos son los 3 puntos que yo quiero señalar, y están bien largos. Entonces ese versículo 5 es muy importante. Job 42, versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, ¿sí? Yo mismo me reconozco, me rechazo a mí mismo, ¿no? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Página 4 del boletín. El final de un libro abierto, Job 42. Ahora ya no estamos poniendo textos tan largos como antes, ¿no? Son más cortitos y los vemos rapidito. Job 42, ahí está, página 4. Aquí en el boletín. Todos tienen, ¿verdad? Bueno, esto es de Víctor Morla. Aunque vi que hoy nuestra hermana Lupita se trajo su cuadernito, que ahorita vamos a enseñar un par de cosas en el cuadernito. Y el cuento popular acaba como felizmente, como todos los cuentos. Tiene un final feliz la historia. Job se arrepiente, Job le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento y todo. Y entonces, en el versículo 10 del capítulo 42, viene esa frasecita que es como la respuesta que como lectores de esta historia, aquí le llama cuento, es final feliz: quitó Jehová la aflicción de Job.
Esa es la respuesta segunda de Dios. La primera fue en los capítulos anteriores. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todas las cosas? ¿Y dónde estabas aquí y acá y acá? No estabas tú, bueno, de acuerdo. Entonces no te me alebrestes, le dice Dios a Job. Pero aquí dice en el versículo 10 que le quitó Jehová su aflicción. Le quitó toda la carga, la enfermedad, la tristeza, el dolor, y después le devolvió todas las cosas que había tenido. Tuvo otra familia, tuvo otras posesiones, otros bienes. Y dice aquí el comentario, página 4. Pero el lector implicado no concluirá el libro de Job con buenas sensaciones. Todo el libro de Job, como lectores que somos y lectoras, nos deja un sabor agridulce. ¿Nos gustan las cosas agridulces a algunos? Sí. Hay gente a la que no le gusta, ¿eh? Tengo un cuñado al que dice, no, a mí no me des esa comida china que es agridulce, el pollito agridulce. Y decimos, no le gusta, bueno, no. Lo agridulce, que da un sabor con sensaciones y sentimientos encontrados. Qué bueno que tiene final feliz, lo estábamos esperando, pero primero hay que chutarse todo lo que va al principio, ¿no? Bueno, el final feliz, dice, no puede silenciar una pregunta a la que el libro no responde. Y ahorita me estoy dando cuenta que faltó cerrar el signo de interrogación y la vamos a tener que poner ahora. ¿Por qué razón un Dios caprichoso somete a semejantes torturas a un hombre bueno y honrado y después le da una palmada en el hombro diciéndole, va, tranquilo, tan amigos, aquí no ha pasado nada? Allí después de las comillas y los puntitos, pónganle por favor el signo de interrogación que faltó. Hay que cerrar el signo de interrogación, faltó ahí. Donde termine el párrafo, después de la palabra nada, hay que poner el signo de interrogación. Faltó, porque es una pregunta. Pero esa es la pregunta más fuerte que se puede hacer. ¿Por qué razón un Dios qué? Caprichoso. Es que Dios no puede ser caprichoso. Suena raro. Nuestras mamás y nuestras abuelas usaban otra palabra que no existía, pero que la inventaron. Caprichudo. Eres un niño caprichudo. No, de la terminación sí es la misma, sí. Pero caprichudo, no decían caprichoso, decían caprichudo. Caprichuda, así la usaban, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a Dios eso? Pues el análisis literario y también teológico lo permite. Dios se muestra en el libro de Job como si fuera caprichoso. Ya desde el principio del estudio del libro, y esto le va a sonar un poquito raro aquí a nuestras hermanas más jóvenes, desde el principio del libro dijimos algo que ellas van a escuchar por primera vez. El resto del grupo no, porque ya lo escuchó varias veces. No, estas niñas lo van a escuchar jovencitas lo van a escuchar por primera vez, perdón por lo de inglés. Van a escucharlo por primera vez. En el libro de Job, hermanas, jovencitas, Dios es un Dios apóstata. Hizo una apuesta. ¿Y ganó la apuesta? Sí. ¿Con quién apostó? Díganle a las hermanitas, ¿con quién apostó? Con el Satán. Con el Satán. Sí. No, sí, está bien. Si ya lo sabían, mejor. Sí, bueno. Entonces, el final del primer párrafo dice Dios, a ver, ya, no, hombre, tranquilo, ya pasó todo. Tan amigos como siempre, aquí no ha pasado nada. No, ¿cómo que no ha pasado nada? No, ¿cómo crees? Alguien nos hace una chicanada, como se dice, y llega, no, hombre, tranquilo, no pasó nada, hombre. Pero amigos como, no, a ver, espera. A mí no me digas eso. Ahora, y vamos a lo de la obra abierta o cerrada. Cuando vemos una película entretenida y de que hay acción y aventura y romance y drama y todo, y termina la historia y uno dice, pero entonces ¿cómo pasó esto? ¿Quién se quedó con quién? ¿O cómo está la cosa? ¿No? Algunas películas muchas al final nos muestran, a este le pasó esto, entró a trabajar acá y le fue muy bien. A este otro, nos explica, pero hay películas que no hacen eso.
Las películas que no hacen eso son obras abiertas, que dejan a la interpretación del espectador la historia. ¿Le entendiste? ¿No le entendiste? No es mi problema. Ahí está la historia y haz con ella lo que quieras. Cuando la historia es cerrada, como esas donde dice qué le pasó a cada quien y a dónde fue a dar, con quién se casó, qué hizo y no sé qué, tuvo tantos hijos, no sé cuánto, y luego lo sacan así como bromeando y todo, y luego sacan los momentos chuscos de la filmación y todo. Bueno, esas son historias cerradas, porque explican con detalle para que todo cierre muy bien y amarre muy bien y ya. Las que no hacen eso son más exigentes con nosotros como espectadores, igual como lectores. El libro tiene final feliz, sí, y sabemos cómo termina, y Job tiene otra familia, más posesiones y todo. Incluso sus hijas son muy guapas, ¿no? Más que las primeras, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En el 15. ¿Cuántos años pasan? No sabemos. No se sabe, pero No. más o menos, si dice usted que tiene 70 más o menos. No se sabe. ¿En qué año? En eso también es una obra abierta. Claro. Porque aquí va a un concepto que es muy importante en términos de la concepción del tiempo. Cuando se sufre, el tiempo dura más. Sí. Sí. Cuando se sufre, el tiempo dura más. Cuando se es feliz o alegre, el tiempo dura menos. Eso pasa en el interior del ser humano de manera existencial, digamos. Los filósofos han estudiado eso. Los psicólogos también, obviamente, pero la filosofía le ha sacado más jugo a eso. Porque cuando se sufre, el tiempo transcurre más lentamente. ¿En un accidente? En un accidente, en una enfermedad, en muchas cosas. Cuando uno está en una sala de espera de un hospital, el tiempo es interminable. Interminable. La persona que no está en esa condición y que nos viene a apoyar y nos acompaña y todo, está en el otro tiempo normal, digamos. Los que estamos, podemos estar en el tiempo crítico de la enfermedad, el tiempo se nos alarga. Llega otra persona con el tiempo normal y dice, oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No, pues llevo como 6 horas. No, llevas 1 hora nada más. Porque se está sufriendo. En ese sentido, la pregunta de la hermana es muy buena, porque el tiempo para el sufrimiento es largo. Es una sensación, es la sensación de duración. El sufrimiento dura más que la felicidad, que la alegría, que el estar bien, que el sentido. Sí. El término. Sí, eso. Entonces, esto es muy importante. Y dice nuestro boletín: es evidente que el libro de Job es un libro abierto, inconcluso. ¿Cómo va a ser inconcluso si sí terminó? Versículo 17, 42-17. Y murió Job viejo y lleno de días. Aplausos, final feliz. Sí. No, pero uno como lector dice, no, a mí no me dejas así. A mí no me dejas así. Y tan es así esta parte literaria, que se han escrito obras literarias para contar otras historias parecidas a las de Job. Hay una novela que se escribió en alemán, está en español, desde hace mucho tiempo, que se llama así tal cual, se llama Job. Es un autor alemán que se llamaba Joseph Roth, así como la actriz aquella mexicana que se llama Marta Roth. ¿Se acuerdan de Marta? Bueno, a los más grandes nos acordamos de Marta, los más jóvenes. Una actriz mexicana que se apellidaba Roth, así, igual se apellidaba el autor de esta novela. Job es una historia parecida, porque el libro de Job ha producido eso, ha producido inquietud, ha producido la necesidad de reescribirla, de volverla a hacer, de volver a contar la historia con un personaje o otros personajes parecidos a los que están acá. Es una obra abierta, inconclusa. ¿Por qué? Y vean qué cosas dice más. Más que una esfera perfecta, es un poliedro con caras contrapuestas marcadas por severas aristas. Aristas son picos. Son, vamos a decir, caras del poliedro que no son del mismo tamaño. Y quizá esta sea su grandeza incomparable. Probablemente esta sea parte de su grandeza. El autor del diálogo
Solo poéticamente pudo plantear las preguntas clave de la existencia religiosa. Si la pregunta de arriba ya es muy difícil, ¿por qué un Dios, comillas, caprichoso? Él no le puso comillas. Y conste que Víctor Morla, que es el autor de este comentario, es un comentario en 2 tomos, el autor es creyente, sacerdote y todo, es una persona religiosa. Y le llama caprichoso a Dios porque Dios, como personaje literario en el libro de Job, parece que es caprichoso. ¿Por qué? Porque primero apuesta y le presume al Satán: a ver, ya viste a mi hijo Job, a mi siervo Job, ya lo viste que es bien obediente y bien cumplidor y bien íntegro y todo. Y Satán, ¿qué le dice? Es así, cualquiera es fiel a ti, le das dinero, familia, bienes, todo, así, salud, así cualquiera. Quítale todo eso y vas a ver si no te maldicen la cara. ¿Y Dios qué dice? Juega, va. Y Job, por supuesto, no se entera de nada de eso. Job no sabe que Dios apostó con el Satán y se lo hizo. Pero ahí vienen las otras 2 preguntas. ¿Qué sentido tiene una piedad, una religiosidad? Eso es piedad, espiritualidad, vida de fe. ¿Qué sentido tiene que de algún modo no se vea recompensada aquí abajo? Y ahorita vamos a, porque ya no alcanzamos con el tiempo, pero vamos a dejar una tareita pequeña, muy pequeña. Vamos a dejar una tareita y en el grupo de chat vamos a plantear, desde aquí, pero vamos a confirmarla en el chat, acerca de la situación que se dio cuando el Señor Jesucristo, yo les pregunto a ustedes, porque nos vamos a ir con la finta redonditos, ahorita vamos a caer en la trampa, pero así. Jesús le prometió bienes materiales a aquellos que lo iban a seguir como recompensa. No. Ahí está. Caímos redonditos. Redonditos caímos. No. Sí les ofreció recompensas materiales por causa de seguirlo a Él. Claro que sí. Está textual en los evangelios. Textual. Eso es lo que les vamos a compartir. Pedro, famoso Pedro. Sí, Pedro llega y le dice: oye, Señor, porque le pregunta eso sin temor, así cínicamente llega Pedro y le dice: oye, Señor, te quiero hacer una pregunta así de cuates. A los que te hemos seguido, ¿nos vas a dar algún beneficio material? Porque, oye, dejamos familia, suegra, hijos, trabajo y todo, y no nos vamos a sacar nada por seguirte. Judas. ¿Cómo? Judas también preguntó. Pero Judas no preguntó eso. No, pero se dio a entender que decía: si yo me vengo contigo es para que yo tenga poder, yo manejo dinero, todo. Puede ser. Pero no fue Judas el que preguntó. No. Fue el apóstol Pedro, futuro apóstol. Y Jesús le va a contestar y le dice: sí, hay una bendición material para aquellos que me siguen, que son ustedes. Por eso ahorita caímos redonditos en la trampa. El Señor Jesús le ofreció beneficios materiales a sus discípulos por seguirlo. Y la respuesta es sí. Sí. El libro aquí termina con eso. Y la pregunta es: ¿tiene sentido una piedad que no se vea recompensada dónde? Subrayen esas 2 palabritas. ¿Recompensada dónde? Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Ya la vieron? Es la primera pregunta del segundo párrafo. ¿Qué sentido tiene una piedad que de algún modo no se vea recompensada dónde? Aquí abajo. Aquí en el mundo, aquí en nuestra vida histórica. No tenemos que esperarnos hasta ir con el Señor. Aquí, ¿qué recompensa podemos esperar por ser piadosos? ¿Se puede creer en Dios de manera incondicional y sin interés? Esa está más dura. ¿Se puede creer en Dios de manera desinteresada? Esa fue la pregunta que le hizo el Satán a Dios. La respuesta del Satán:
le has dado todo, ¿cómo no va a creer en ti? Quítale todo y vamos a ver si sigue creyendo. Y hay otra clave en Proverbios, la oración de Proverbios, que también les vamos a mandar. Señor, no me des demasiadas cosas porque me voy a alejar de ti. Sí. Pero tampoco me des tan poquito, porque también me voy a alejar de ti. En los dos extremos está el riesgo de alejarse de Dios. Y por eso esa oración es impecable. Es precisa, es exacta y es eminentemente teológica. No me des demasiado, porque el exceso de posesiones me va a alejar de ti. Me voy a sentir acá lo máximo. Me voy a comprar mi Lambo. ¿Todo el mundo sabe lo que es un Lambo? Un día me dice un muchacho, sí, es que yo me quiero comprar un Lambo. ¿Un qué? El Lamborghini, auto italiano. Y un yate. Lambo, no quiero un Lambo. Y un yate. Como no lo dejo completo, no sería. Segunda pregunta: ¿por qué mucha gente honrada se ve de la noche a la mañana proyectada en una vida miserable, marcada por el dolor, la inseguridad, el abandono y el olvido? ¿Será que Dios también apostó sus vidas con el Satán? Porque ese inicio del libro de Job es inquietante. Sí, pero Son los entretelones, es el trasfondo, es lo que no se ve. Como cuando sacan el cómo se filmó tal o tal cosa, ¿no? Cómo se equivocaron, cómo hablar, todo lo que pasa en los entretelones de una película. Que obviamente ya no, uno la ve terminada y ya, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Decía Borges en un poema precioso: ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Qué hay detrás de las cosas que nos pasan? ¿Cómo está Dios tramando que nos vaya bien o que nos vaya mal? Dios nos libre de que Él apueste en nuestra vida. Con Job lo hizo. Y si lo hizo con Job, y lo voy a decir despacito, si Dios hizo eso con Job, también lo puede hacer con algunos de nosotros. Dios nos libre de eso. Claro. sí. Pero eso sugiere el libro de Job, por eso es un libro abierto, porque sugiere esas cosas. Y termina. Y sobre todo, abarcando todos los, le faltó una L ahí, todos los posibles interrogantes, las preguntas: ¿por qué el silencio de Dios? El silencio de Dios es uno de los grandes temas teológicos que está presente en la Biblia. Salmo 74. Dios ya no nos habla. Dios ya no nos manda profetas. No sabemos la voluntad de Dios. Ese es el silencio. Porque Dios también habla a través de su silencio. Cuando nos peleamos, nos enojamos con sus hermanos, esposas, nos volteamos, no sé qué, interpreta mi silencio. Interpreta mi silencio. La poesía no solo es el medio más eficaz para hablar de lo inefable, es también una milagrosa ¿qué? Terapia. La poesía del libro de Job le funcionó prácticamente a él como terapia, como algo, o sea, el hecho de sacar todo lo que sacó, parecería que estaba con el psicoanalista, ¿no? Porque sacó. Ya cuando llegamos al capítulo 31, pues prácticamente ya sacó todo y pues ya no tiene nada más que decir. Ya lo había dicho todo, ya lo había soltado todo, ¿no? El psicoanalista eso hace, le saca la sopa a las personas. Sí. Y literal, hay personas que después del psicoanálisis dicen: me siento vacío, ya no tengo nada. Ya expulsé todo, ya saqué todo. Eso en sí ya es terapéutico. Sí. Otra cosa es lo que el psicoanalista le diga, ¿no? Que mire, que a su familia, a su papá, todas las circunstancias. Pero el hecho de sacarlo ya forma parte de la terapia. Y Job lo saca todo. Y lo Yo me quedo con una cosa. La vida de Dios, y yo no me acuerdo, si será que no leí,
que él haya aportado su vida porque le dice al Satán, a él no lo toques. Sí, le dijo no lo mates. Quítale la salud, quítale las riquezas, quítale todo, pero no lo mates. Sí, esa es la condición. Sí, por supuesto. Eso fue todo. Sí, claro. Sí lo entendía, pero ya. Pastor, Diga. ¿qué religiosidad lleva? ¿Qué? Trump. ¿Qué? ¿Qué religión? ¿De qué religiones? Creció como presbiteriano, pero ahora se dice cristiano no confesional. ¿Es cristiano? O con cristiano inconfesable. Esa es otra opción, ¿no? Pero él se muestra como que no tiene ahora confesión. Porque habla mucho de Dios, pero No habla tanto en realidad de Dios. ay, bueno, pues No habla dice, gracias a Dios. Es ateo, gracias a Dios.